5 pasos para mejorar tu productividad este 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo te voy a hablar de 5 pasos que a mí me han servido para mejorar mi productividad en mi día a día. Me presento, soy Alexandra, me formé en periodismo, me especialicé en televisión y paralelamente a ello me di cuenta poco a poco de que no era lo mío. Fui emprendiendo y llegó un día en el que ya tuve que tomar una decisión y me enfoqué en mi emprendimiento al 100%. En este vídeo voy a transferirte todo mi conocimiento sobre cómo ser tu versión más productiva. Bien, quiero empezar contigo hablando de cómo ser tu versión más productiva con el método GTD, es decir, Getting Things Done. Este método es de David Allen. David Allen es un orador reconocido a nivel internacional sobre métodos de productividad y la verdad es que este método a mí me ha servido, por eso es que hoy quiero compartirlo contigo. Este método principalmente se centra en reducir el estrés e incrementar tu productividad. Vamos a ello. Los principios clave de este método consisten en 1. Capturar. 2. Clarificar. El tercer paso consiste en organizar. El cuarto es reflexionar. Y por último, el último principio clave es comprometerse. Bien, ahora que ya tenemos claro cuáles son los principios básicos, vamos a ir paso por paso para ser lo más productivos posible. En el principio de capturar, lo más importante es identificar y maximizar tus prioridades. Para relacionar el principio clave de capturar, yo siempre utilizo la ley de Pareto. ¿En qué consiste la ley de Pareto? La ley de Pareto básicamente consiste en que el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Es decir, nos tenemos que enfocar siempre en este 20%. Si nos enfocamos en este 20%, podremos tener más claridad, que es el siguiente paso, a la hora de capturar en ese momento en qué nos tenemos que enfocar. Dicho de otra manera, en el mundo de los negocios, el 20% del trabajo que tú hagas en tu día a día tiene que representar este 80% en forma de resultados. Por eso siempre nos vamos a enfocar en nuestra lista de prioridades en este 20%. Para mí esta ley ha sido fundamental para ser lo más productiva posible. Por eso quiero compartir contigo también una quote que la verdad es que me gusta mucho, que es de David Goggins. A nadie le importa lo que hiciste ayer, ¿qué has hecho hoy para ser mejor? Por eso quiero compartir contigo, porque no importa al final si lo has hecho en un pasado o si no lo has hecho. Lo importante es empezar hoy y lo importante es que hoy tengas este conocimiento y lo implementes hoy, no mañana. Bien, pasamos al siguiente punto. Para mí el siguiente punto es de los más importantes, que es clarificar. Sin una claridad es muy difícil que te puedas organizar bien a lo largo de esa jornada o a lo largo de esa semana o a lo largo de un periodo de tiempo, ya sea un periodo de tiempo corto, medio o a largo plazo. Por lo tanto, clarificar, ¿con qué está relacionado? Clarificar lo relacionamos, sobre todo yo lo relaciono clarificar con el bloque de horas. El bloque de horas para mí, como he comentado en diferentes vídeos, es fundamental, ya que este me ha ayudado a tener no solo más claridad, sino también me ha ayudado en el siguiente punto, que es organizar, que ahora lo veremos. El bloque de horas consiste básicamente en organizarte. Para mí es muchísimo más cómodo organizarme el día anterior, a última hora, lo que voy a hacer al día siguiente. Básicamente consiste en organizarte en bloque de horas, en franjas horarias. Por ejemplo, si empieza tu jornada laboral a las 7, nos organizamos de 7 a 8, empezar leyendo correos, por ejemplo. La siguiente franja horaria, de 8 a 9, nos la vamos a estipular ya para hacer llamadas. La siguiente franja horaria, por ejemplo, de 9 a 10, nos la reservamos para organizar la reunión que tenemos programada para las 11:30. Bien, esto es solo un ejemplo de cómo te puedes organizar este primer bloque de reuniones, un día normal en el que empiezas a las 7 y a las 11:30 tienes una reunión que tenemos una previsión que esta reunión dure pues media hora o una hora. Entonces ya sabemos que la franja horaria de 11:30 a 12 tenemos la reunión programada.
Para mí el hecho de organizar por temas los bloques de horas es lo que me da también flexibilidad y lo que me aporta libertad en mi día a día para poder organizar, por ejemplo, el primer bloque con productividad, con, pongamos, empresa 1, porque en mi caso tengo varias empresas, en mi empresa 1, en el bloque 2 quizá haremos lo mismo, pero lo extrapolaremos a otro bloque de horas, pondremos empresa 2 y en el último bloque de horas de nuestro día lo podremos destinar, por ejemplo, a nosotros mismos, a ir al gimnasio, a leer un libro o lo que tú suelas hacer como actividad. ¿Por qué es importante dividirlo en bloques de temática? Por ejemplo, bloque 1 productividad, bloque 2 productividad de la segunda empresa y bloque 3 vida personal o practicar deporte y sobre todo centrarte más en tu salud mental. Científicamente está demostrado que el cerebro invierte mucha energía al cambiar de tarea. Es por eso que si te centras en bloque de tareas y en temáticas lograrás ser muchísimo más productivo. No tendría sentido, por ejemplo, meter en esta franja horaria, en vez de organizar la reunión de 11:30, es un poco apurado, pero en vez de llamadas urgentes no tendría sentido aquí meter gym. ¿Por qué? Porque ya estás partiendo este bloque, puedes hacerlo quizá un día a la semana, pero no como hábito porque ya estás partiendo y ya le estás haciendo un cambio de contexto al cerebro. De esa manera, si esto lo metes en el tercer bloque, digamos, que recordad que hemos hablado que es el bloque que lo destinaremos a nosotros, a nuestra salud mental, a hacer deporte, a cuidarnos, será muchísimo más productivo. Tampoco tendría sentido que metiéramos, por ejemplo, 15 minutos de gimnasio aquí, luego en el siguiente bloque otros 15 minutos de gimnasio y luego en el tercer bloque otros 15 minutos de gimnasio. Eso no nos ayudaría a ser lo más productivos posible. Es por eso que es importante siempre tener en cuenta mantener el bloque de horas en función también de las tareas y de la temática. Para mí también, aparte del bloque de horas, en clarificar es hacer una lista de tareas, un checklist. Para mí es fundamental hacer un checklist, ya que al hacer en clarificar no solo el bloque de horas, te permite tener ya la priorización de valor de qué es lo que te va a aportar, lo que decíamos anteriormente, un 20% que te va a dar como resultado el 80%. Por eso es muy importante esto que esté relacionado con tu listado de checklist de cuáles son tus prioridades. Lo más importante es que cumplas con tus objetivos que te has marcado, ya sea ese día a primera hora o el día anterior. Yo como truco te diría que lo hicieras el día anterior porque ya empiezas el día al día siguiente muchísimo más productivo y ya con las cosas muy claras encima de la mesa, y ya cuando lo taches, conforme lo has hecho, tanto organizarte el checklist como los bloques de horas, puedes ya finalizar ese día. Al final depende también de tus funciones. A lo mejor te han surgido diferentes imprevistos y tienes que ser flexible y lo tendrás que ir introduciendo o en otro bloque de horas diferente, por ejemplo en un último cuarto bloque de horas, o lo podrás ir introduciendo en función de si cumple con la temática en el bloque de horas que tú ya te has organizado. Bien, pasamos al punto número 3, organizar. Organizar está bastante relacionado con el punto que acabamos de hablar, que es clarificar. La principal diferencia para mí es que organizar está más vinculado a un periodo de tiempo a medio plazo y a largo plazo. Es decir, por ejemplo, la semana, ¿no? A medio plazo y a largo plazo. A medio plazo, ¿qué nos organizaremos? A medio plazo nos organizamos la semana, ¿vale? La semana. ¿Vale? Perdona mi letra, pero cuando hablo y escribo tengo una letra horrible. Y a largo plazo nos organizaremos el mes, por ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr ese mes? ¿Vale? Nos estamos ya organizando de cara a medio y a largo plazo. En cambio, en el punto anterior, clarificar, yo lo utilizo sobre todo para clarificar el día, es decir, a corto plazo, ¿vale? Lo más inminente. No significa que esto no sea importante porque es el siguiente punto, no. Significa que esto es lo más inminente porque lo más importante es que sea lo más productivo posible en ese periodo de tiempo. Bien, llegamos a este punto en el que ya hemos capturado, ya hemos clarificado a corto plazo, ya hemos organizado a medio y a largo plazo. Llegados a este punto es cuando yo
utilizo la técnica de Eisenhower. Te voy a explicar ahora en qué consiste la técnica de Eisenhower. Yo, Alexandra, descubrí esta matriz de Eisenhower cuando compaginaba ser periodista con empezar a emprender. Y la verdad es que este cuadro que ves aquí es el que me ha ayudado a tener claridad mental, poco a poco ir siendo más productiva y sobre todo aprovechar cada franja horaria, aprovechar cada minuto de mi día para tener claro qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no, qué es lo que urge y qué es lo que no urge. Como ves, por un lado tienes qué es lo que tienes que hacer de manera urgente. Eso ya lo puedes utilizar tanto en el momento de clarificar a corto plazo como en el momento de organizar en el que estás organizando a medio y a largo plazo. Por otro lado, como puedes ver, también tienes qué es lo que tienes que decidir pero que no es urgente. ¿Vale? Eso, si tienes un cuadro, lo puedes destinar al color rojo, por ejemplo, como ves aquí. Finalmente vemos qué es lo que puedes delegar, es decir, que quizá no requiere de tu tiempo. Y por último, qué es lo que podemos eliminar, ya sea que tú estás haciendo que te está perjudicando en tu productividad, como por ejemplo, pues en mitad del bloque de horas aquí te pones a mirar el teléfono, ¿no? Y a deslizar y a ver qué es lo que la gente está diciéndote o contestar un WhatsApp. Todo eso, recuerda, el cambio de contexto hace que tu cerebro luego le cueste más volver a una tarea. O, por ejemplo, muchas ocasiones tendemos a decir, sobre todo cuando estamos empezando, tendemos a decir que sí a las reuniones, a que sí a cualquier reunión, a reunirnos presencialmente o a reunirnos vía telemática, pues quizá esa reunión no hace falta que se haga de manera presencial, en el que ya le estamos destinando un bloque, una franja horaria en nuestro bloque de horas. Quizá se puede convertir en una simple llamada, quizás se puede convertir en un correo o quizás simplemente en un WhatsApp. Llegados a este punto ya pasamos al punto de reflexionar. Reflexionar es muy importante porque muchas veces caemos en la tendencia de hacerlo todo por inercia y al final cuando lo hacemos todo por inercia en muchas ocasiones nos bloqueamos un día entero de franjas horarias o de bloques de diferentes temáticas que a lo mejor no es necesario. Por lo tanto, es muy importante ajustar nuestro enfoque en función de si es necesario, no es necesario y también en función de cómo nos hemos estructurado nosotros ese día, esa semana, ese mes o ese año. Para ello, programa revisiones periódicas de todas las checklists que has hecho, ya sea a corto plazo, a medio, a largo plazo. Bloque de horas yo no lo recomendaría, la verdad es que yo no lo utilizo a medio y a largo plazo. El bloque de horas solo lo utilizo a corto plazo, pero sí que te recomendaría que las checklists hicieras también a medio plazo. No solo a corto, sino también a medio. Llegados a este punto de reflexionar, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estoy haciendo que me está quitando productividad? Aparte de las pantallas, también podría ser, por ejemplo, tu alimentación. Yo en un periodo de tiempo en mi vida cambié mi alimentación. ¿Por qué? Porque comía demasiados ultraprocesados, comía muchos productos, muchos alimentos que no solo me dejaban hinchada, sino que luego me daba un bajón absoluto. Entonces intenta cambiar esa dopamina y a nivel de las pantallas o a nivel de tu alimentación que le estás dando a tu cerebro en forma de checklist. A lo mejor es tan sencillo como hacer un listado, tachar, y este gesto de tachar a tu cerebro ya le estás dando dopamina. De esa manera estás cambiando un tipo de dopamina que sinceramente no te lleva a ningún lado y no te hace ningún favor por esta otra dopamina en la que estás concentrado y tienes la máxima productividad porque tienes claro hacia dónde vas, tienes un plan de hacia dónde vas y vas tachando a medida que lo vas cumpliendo. Y este gesto ya verás cómo te provocará muchísima, no solo dopamina, sino que al final también te generará seguridad y comodidad de que lo que tú te propones, tú lo cumples. Quiero, por ejemplo, ponerte un ejemplo relacionado con las pantallas. Yo, si me conoces, si me sigues en los últimos meses, he empezado con las redes sociales. Empecé hace 4 meses y desde entonces he subido más de 40.000 seguidores. Este es el tiempo, y lo quiero compartir contigo, que le dedico, que estoy en mi red social principal, que a día de hoy es Instagram. Como ves, no llego ni a 1 hora al día. ¿Por qué? Porque yo estoy centrada en esto. Por eso cuando la gente me escribe a veces y me comenta, no puede ser que tú tengas empresas, no puede ser que tú estés colgando contenido en las redes sociales y que además estés gestionando y liderando otras empresas, otros proyectos. Sí, sí que puede ser. Y este es el motivo de por qué puedo. Y por último, llegados a este punto, ya pasamos al último punto, que es comprometerse. Para comprometerse, lo más importante es el single tasking. Es decir, hacer una tarea a la vez.
No intentes coger una llamada, responder un correo, responder un WhatsApp, que te entre alguien a la oficina y tomar una decisión precipitada, porque no va a salir nada bien. El correo no va a salir bien, el WhatsApp no va a salir bien, la decisión que acabas de tomar no va a ser la decisión acertada. Y en este punto quiero compartir contigo, en el punto de comprometerse, que tendemos muchísimas veces a nuestro checklist, en nuestro bloque de horas o incluso en la captura, poner tareas que nunca vamos a cumplir. Por eso es tan importante no sobrecargarnos de tareas que no vamos a cumplir ni que son nuestra máxima prioridad. Así que es muy importante que en la hora de comprometerse seas también realista y te comprometas con tareas, con metas que eres consciente que vas a hacer y que necesitas hacer para que tu proyecto vaya hacia adelante. Con este sistema estoy segura de que tendrás resultados y ahora quiero compartir 3 hacks, quiero compartir 3 consejos contigo que a mí me ayudan y que para mí son fundamentales. Bien, los 3 consejos son los siguientes. El primer consejo, sin duda alguna, es pon tu móvil en modo avión. No es necesario que estés continuamente recibiendo notificaciones, no es necesario que estés continuamente generando ese tipo de dopamina a tu cerebro, que al final es una dopamina instantánea y que no te va a permitir llegar a tu objetivo final. El segundo hack, que para mí es fundamental, es la regla de los 2 minutos. Básicamente la regla de los 2 minutos es que te pongas a hacer aquello que tienes que hacer en los próximos 2 minutos. Muchas veces destinamos muchísimo más tiempo a pensar qué es lo que tenemos que hacer y por eso procrastinamos y por eso tardamos muchísimo más en hacerlo, que en ese momento si te sientas en los próximos 2 minutos, en el momento en el que tú has decidido que tienes que cumplir ese objetivo, esa meta, te sientas, haces todo tu checklist, distribuyes tus bloques de horas y empiezas a hacer la primera tarea. De esa manera, como no has dejado pasar esos 2 minutos, te puedo asegurar que serás lo más productivo posible y ya le estarás diciendo a tu cerebro, vamos a cumplir con estos objetivos. Y por último, el tercer hack es no romper la cadena. La cadena me refiero a no romper con este hábito, con la pizarra anterior que te he enseñado y con todo este sistema de productividad más de 3 días. No dejes pasar más de 3 días sin volver a este hábito, a este sistema de productividad. ¿Por qué? Porque si dejas pasar más de 3 días, seguramente volverás a tus hábitos antiguos, a tus hábitos que tienes muy arraigados. Te voy a regalar un hack, ya que has llegado hasta el final del vídeo, que es utilizar un reloj de aguja. Da absolutamente igual el tipo de reloj que sea, yo siempre utilizo siempre me veis porque para mí es muy importante el bloque de horas cumplirlo y llevarlo a cabo siempre en la franja horaria que yo me he propuesto. Además, al ser un reloj de aguja, lo que te permite es no tener distracciones con notificaciones continuamente, que hace que no cumplas tu objetivo final. Bien, si has llegado hasta aquí, enhorabuena, te felicito, espero que este contenido haya sido de valor, espero haberte podido transferir todo el conocimiento sobre los 5 pasos para ser tu versión más productiva y si no te has suscrito, no dudes en activar la campanita, suscribirte y darle like. Nos vemos en el siguiente vídeo.